Y bueno, vamos a empezar ahora sí con el contenido. Tenemos una agenda riquísima a lo largo de todo el día que espero sea de mucho provecho para ustedes, que realmente la aprovechen y que se lleven ese valor que necesitan para el día a día en sus organizaciones. Lamentablemente el primer conferencista por un problema a la hora de abordar y de registrarse no pudo tomar el vuelo a Nicaragua, entonces lo tenemos conectado remoto. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla antes de presentarlo. ¿Me escuchas, Mauricio? Sí, buenos días para todos, ¿me escuchan bien? Excelente, Mauricio. Entonces, ya te tenemos en Perfecto. pantalla. Te voy a presentar y te doy el micrófono a vos para que hagas tu presentación. Un saludo para ti desde Colombia. Mauricio Londoño es la TAM Technical Specialist de Manage Engine. Es ingeniero en sistemas, cuenta con 7 años de experiencia en el área de TI y 5 años en el área de seguridad de la información. Ha trabajado como administrador del directorio activo y como profesional de seguridad de la información en entidades privadas y del gobierno. Actualmente trabaja como consultor técnico regional en la línea de ciberseguridad para Manage Engine Latinoamérica, y no lo puso en el currículum porque lo estoy presentando yo, pero además es conferencista en el Tech Day Nicaragua 2023. Así que, Mauricio, bienvenido. Si veo que te excedes de tiempo, la única forma de avisarte es volver a abrir el micrófono, pero espero que puedas con tus 20-25 minutos de tu presentación. Bienvenido y adelante. Perfecto, muchas gracias. De acuerdo, muy amable, gracias. Voy a dar inicio. Entonces, buen día para todos. El día de hoy voy a hablar de threat hunting, capturando a los actores de amenazas antes de que ataquen, ¿correcto? Entonces, inicialmente, ¿por qué me gustaría empezar? Me gustaría empezar aquí, les estoy presentando una diapositiva de seguridad informática, donde básicamente es seguridad informática que engloba seguridad de la información, ¿verdad? Y seguridad de la información, ¿qué es para nosotros? Algo muy importante en el sentido de que nosotros debemos proteger nuestros archivos, ya sean tanto confidenciales como sensibles, nuestra información que es muy crítica a nivel interno de nuestra organización. Eso es seguridad de la información, proteger todo lo que es crítico para nosotros, esos datos, ¿verdad? Y seguridad informática, en este caso, pues engloba también de cierta manera a seguridad de la información como lo tenemos acá, donde son nuestros dispositivos. En este caso, el firewall, nuestros IPS, nuestros IDS, nuestros servidores, que de cierta manera contienen a nuestra información y pues que de cierta manera también apalancan. Es muy importante mantener esa seguridad. Pero mantener esa seguridad, ¿para qué? Pues para, de cierta manera, también nosotros protegernos de qué? De todo el tema de ataques informáticos, ¿verdad? El robo de información, que también, como lo veníamos diciendo, como muchos lo sabemos, hoy en día hay temas de ransomware, que digamos que en este caso es un malware muy lucrativo, y de cierta manera es un software malicioso que nos puede venir a generar, ¿qué? Una afectación. Una afectación, en este caso, que puede ser una afectación del servicio y, por supuesto, pues vamos a tener una pérdida de confianza de nuestros clientes, van a poder incurrir de cierta manera ese cibercriminal haciendo una suplantación de identidad y posteriormente pues nos va a de cierta manera generar algún tipo de pérdidas económicas y pues va a ser muy difícil o va a ser crítico para nuestro negocio. Posterior a ello, pues, a nivel interno de nuestras organizaciones, ¿qué sería importante en temas de seguridad informática? Aquí como por hacer, digamos que unas preguntas que nosotros mismos nos podemos llegar a contestar. Y en este caso es quién ingresa a qué, ¿verdad? Es muy importante saber quién está ingresando a nuestros sistemas, quién está ingresando a nuestros recursos críticos, a nuestros dispositivos. Y posteriormente de que han ingresado, pues más importante aún, que está modificando, ¿verdad? Si de pronto está haciendo un borrado de los archivos, de mis carpetas, si de pronto está haciendo algún tipo de modificación sobre algún archivo crítico, que es muy importante para mi organización, pues ¿qué está modificando? Y en temas de auditoría también, pues súper importante, ¿no? ¿Cuándo fue que lo modificó? ¿Y en dónde fue que lo modificó? ¿En cuál de esos recursos críticos fue en el cual me hizo esa modificación? Y muy importante, pues nosotros en este caso, tener todo el tema de esa evidencia, ¿verdad? Tener de pronto algún export, de pronto tener algún punto PDF, algún archivo que sirva en este caso para demostrarle al auditor, haciendo responsable de pronto a ese usuario por haber hecho una modificación y una modificación que muy posiblemente no era autorizada, ¿verdad?
Entonces eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta en seguridad informática, tener toda esa visibilidad. ¿Y esto para qué? O esta visibilidad, ¿quién nos puede ayudar? Estas tareas nos puede ayudar el SOC, que es el Security Operations Center, que básicamente, ¿qué hace un SOC? Pues en este caso nos ayuda a supervisar, ¿verdad? A supervisar todo lo que está pasando en nuestra infraestructura. Posteriormente de que supervisa y revisa todos estos eventos, pues él comienza a detectar todos los eventos que son anómalos, que no son correctos a nivel interno de mi organización. Y después de haber detectado todos estos eventos, pues vamos a realizar ¿qué? Un análisis con esta información, si realmente esto debería estar pasando dentro de mi organización o muy posiblemente o empezar a tomar algún tipo de acción con base en qué, con base en lo que está ocurriendo. Posterior a ello, yo hago una clasificación de lo que está pasando para colocarlo de pronto en una prioridad alta, crítica, ¿verdad? ¿Con base en qué? Pues con base, digamos que en mis procesos que yo tenga a nivel interno de mi organización, valga la redundancia. Y posterior a ello, pues voy a empezar a corregir, ¿verdad? Voy a empezar a tomar algún tipo de medidas ya con mis administradores en conjunto, pues para que revisen de pronto el tema de las listas de acceso, de pronto comenzar con el área de mesa de servicios para que, no sé, hagan un despliegue de una nueva imagen sobre ese equipo y demás. Y a su vez, pues voy a tener que una gestión de incidentes de seguridad. Ahora, voy a colocar un ejemplo como para ser un poco más puntual. En este caso, vamos a llamar el tema de un hospital latinoamericano. ¿Y qué sucede en este hospital latinoamericano? Digamos que en este caso, el hospital va a tener unos laboratorios clínicos, va a tener el tema de cirugías, va a tener una unidad de cuidados intensivos, va a tener atención de urgencias, cardiología y a su vez también va a tener unos servicios generales que son muy importantes. En este caso, el tema de bancos, farmacias, oficinas de atención al usuario. ¿Y qué sucede con toda esta información o con todos estos procesos que tiene un banco a nivel interno? Entonces aquí es donde empezamos a ver todo el tema de seguridad, ¿verdad? Donde nosotros debemos tener esos reportes de eventos de seguridad que pues de cierta manera nosotros debemos seguir paso a paso para estar alertas ante posibles fugas de información, ¿verdad? Para estar alertas con base en lo que está sucediendo, como lo veníamos mencionando anteriormente, en nuestra infraestructura. Debemos tener esa visibilidad de esos eventos. Y posteriormente, pues con base en estas posibles amenazas detectadas, pues nosotros debemos empezar a tomar acciones. Acciones como qué, como de pronto un workflow que nos ayude, en este caso de pronto a deshabilitar ese usuario, que puede ser hasta incluso un usuario interno, o a aislar el equipo de red, o a tomar cualquier otro tipo de acción que de cierta manera nosotros vamos a poder parametrizar cuando de cierta manera esta alerta se dispare y me diga a través de estos eventos de que algo está ocurriendo en mi infraestructura. También es muy importante pues mantener la confidencialidad de mis archivos, como lo veníamos mencionando en un comienzo, saber quién está ingresando a qué, quién está modificando a qué y súper importante pues tener esa evidencia, ¿verdad? Poder de cierta manera tomar un juicio de valor con base en qué, con base en hechos que estén respaldados, de pronto en este caso a través de herramientas tipo SIEM que nos ayuden pues a demostrar de que ese usuario fue el que hizo esa modificación en ese determinado tiempo o hasta incluso en los eventos. Cuando eso sucede, pues cuál fue el usuario que de cierta manera detonó de que esto comenzara a suceder y posteriormente pues que se generara un incidente de seguridad. También pues es muy importante identificar las posibles amenazas, analizando en este caso a través del comportamiento de mis usuarios. Si realmente mis usuarios pues están teniendo un comportamiento normal, ¿verdad? Si se vienen de pronto logueando en un horario habitual de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tal vez un usuario que hace logueándose a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana y tal vez ejecutando algún tipo de actividades que no debería estar realizando. Tal vez hasta incluso en este sentido con un tema de privilegios elevados. Y esto para la administración de seguridad de la información. Veamos aquí otros casos, por ejemplo, el tema de gestionar los recursos críticos. Si bien es cierto que un usuario debe tener acceso a un recurso, pues únicamente debería tener acceso a ese recurso al cual le ha sido asignado. No tener acceso a X cantidad de recursos que tal vez no debería tener. Y súper importante, pues optimizar
la seguridad de los recursos. Si yo le estoy otorgando un recurso X, pues él solamente debería tener acceso a este recurso y por el determinado tiempo. Si debe realizar una tarea, muy posiblemente de 8 de la mañana a 10 de la mañana, pues que tenga acceso a ese recurso durante ese periodo de tiempo. Es decir, no darle unos privilegios un poco más avanzados a los cuales debería tener acceso. Ahora, ¿y esto con qué fin? Estábamos hablando en el tema del Hospital Latinoamericano. Vamos con base en estas herramientas a poder demostrar cumplimientos. ¿Cumplimientos qué? En este caso a la ley IPA, que es la ley de portabilidad y responsabilidad, que básicamente esta ley que busca pues proteger la información. ¿La información de qué? La información de salud, personalmente identificable, toda esa información confidencial que nosotros vamos a tener, digamos en este caso a nivel interno de nuestro hospital. Entonces vamos a poder hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este caso, yo estoy presentando aquí una herramienta, que es Event Log Analyzer. Es una herramienta tipo 100, que de cierta manera ya va a identificar todos esos eventos que están pasando en mi infraestructura crítica, ¿verdad? Y posterior a ello, pues también va a tomar un tipo de acciones con el fin de mitigar las mismas. Me va a alertar, también como lo veníamos diciendo, hasta incluso en este caso, me lo va a poder alertar vía correo electrónico, vía mensaje de texto. Tal vez si yo no estoy mirando mi dispositivo constantemente o como sabemos los cibercriminales, pues atacan en un horario, no sé, un domingo a la 1 de la mañana, pues que yo pueda o que me llegue por lo menos un mensaje de texto, una alerta de que algo está sucediendo en mi infraestructura y aparte de llegarme esa alerta, pues que a su vez esta herramienta esté tomando algún tipo de acción. Como lo veníamos diciendo, pongamos en este caso un ejemplo muy sencillo como aislar el equipo de la red o deshabilitar el usuario. Y aparte de todo eso, con base en las configuraciones que yo tenga, con base en las buenas prácticas que yo haya establecido a nivel interno de mi infraestructura, pues que también de cierta manera me ayude para exportar este tipo de informes y demostrar ese cumplimiento. ¿Con base en qué? Con base en la implementación de políticas, de procesos que yo tengo ya estipulados o que yo ya tengo generados a nivel interno de mi organización. Aquí los voy a poder exportar y presentarlos ante una auditoría. Entonces ahora vamos a ver el tema de la casa de amenazas. Aquí estábamos viendo el tema de un método tradicional, cómo nosotros gestionamos todos esos incidentes, inicialmente los eventos que nos están llegando a nuestra infraestructura, pero ahora veamos un poco más allá. Y aquí es donde nosotros nos vamos al tema de la casa de amenazas, al tema del threat hunting. Que básicamente, ¿qué es el threat hunting? Aquí básicamente yo lo llamo es aventurarse a lo desconocido, ¿verdad? Es empezar a buscar, empezar a detectar esas anomalías donde muy posiblemente yo no estoy evidenciando nada. ¿Y cómo funciona esto? Digamos que inicialmente aquí debemos tener claro el concepto de la pirámide del dolor, donde nosotros debemos tener algo trivial. ¿Y qué es eso? Algo trivial. Tener la identificación de algo tan sencillo como los valores hash, ¿verdad? Esos valores hash maliciosos que pueden llegar a nuestra organización, pues identificarlo. Hoy en día es muy fácil hacer eso. Y también es un poco, digámoslo aquí, más complicado, pero que sigue siendo sencillo, el tema de las direcciones IP, ¿verdad? Cuando yo de cierta manera estoy recibiendo ataques, de pronto de una dirección IP maliciosa, por mala reputación, pues yo poder tener esa detección y poder tomar algún tipo de acción, o si muy posiblemente es una dirección IP a nivel interno y que debo catalogarla en mis listas blancas, pues que lo pueda hacer. Pero súper importante tener esta detección. Todo el tema de los nombres de dominio. Aquí ya le estamos poniendo un poco más complicado todo al atacante, donde ellos ya tienen que comenzar a invertir, ¿verdad? Para hacer esta suplantación de mis nombres de dominio. Un poco más exigente que estamos hablando aquí, ya cuando ellos tienen que empezar a desarrollar herramientas, digamos, para esos .exes maliciosos que tienen que empezarnos a enviar para que nosotros, de cierta manera, los ejecutemos, ya sea a través de un engaño, a través de un phishing, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, pues también nosotros tener esa identificación de esos software maliciosos, tal vez hasta incluso a través de una herramienta, de un antivirus, y pues que no nos ayude de cierta manera. Si en este caso el usuario lo logra descargar, pues que no nos vaya a generar mucho impacto a nivel interno de nuestros dispositivos. Y algo muy importante, el tema difícil, que en este caso son las tácticas, técnicas y procedimientos que los vamos a ver que hacen referencia ¿qué? Al marco de Metric Attack. En total son 14 tácticas. Aquí únicamente estamos viendo 12. ¿Por qué?
porque dos son de reconocimiento. ¿Y a qué hacemos referencia con esas dos de reconocimiento? Que es en este caso cuando el ciberdelincuente comienza a buscar muy posiblemente a través de Google a qué hace referencia esa organización a la cual va a atacar. Poniendo nuevamente de ejemplo el caso del Hospital Latinoamericano, pues él va a comenzar a buscar entonces qué es el Hospital Latinoamericano, quiénes son esos usuarios que están allí. Muy posiblemente a través de esa página hay una cuenta de correo que está allí y él va a comenzar entonces a enviarle este tema del acceso inicial, que puede ser a través de un phishing. Entonces él va a comenzar a decir, ok, esta Hospital Latinoamericano presenta o está vendiendo unos medicamentos. Voy a enviarle un correo con esta información para que de cierta manera yo gano su confianza, de cierta manera indicándole de que yo conozco el Hospital Latinoamericano y le voy a comenzar a consultar algún tipo de información. Posterior a ello, voy a intentar o enviarle de pronto algún software diciéndole de que necesito esta lista de medicamentos. Y el que va a hacer, muy posiblemente el usuario, va a hacer una ejecución de ese software malicioso, y es donde nosotros debemos comenzar a tener esta visibilidad. ¿Y el maleante qué va a hacer? Entonces va a hacer una persistencia, ¿verdad? En nuestros sistemas, va a intentar ingresar, va a hacer una elevación de privilegios, también muy importante. A su vez también, ¿qué va a intentar? Pues va a intentar evadir, por supuesto, todos nuestros antivirus, todos nuestros mecanismos de defensa, para obtener de cierta manera, pues, acceso a nuestros credenciales e ir descubriendo pues todo tipo de información, empezar a hacer movimientos laterales, empezar a colectar. Súper importante, como lo mencionaba, si hace un movimiento lateral, en este caso, digamos que a nuestro servidor de respaldo de archivos, para que si nosotros somos atacados por un ransomware, pues no podamos restaurar esas copias de seguridad, pues él va a intentar atacar esto, ¿verdad? Va a intentar, pues después de eso, tomar comando y control, y súper importante, pues va a hacer una filtración de datos, que sería gravísimo para nosotros, porque posteriormente a ello, pues nos va a generar, ¿qué? Un impacto negativo a nivel interno de nuestra organización. Ahora veamos cómo sería nuevamente ese análisis con base en lo que estábamos diciendo, un análisis tradicional, lo que hablábamos al comienzo. Entonces, ¿qué nos tiene que llegar a nosotros? Unas alertas. ¿Unas alertas de qué? De lo que está sucediendo. Posterior a ello, pues, ¿qué tienen que hacer? Una correlación, muy posiblemente entre, si de pronto el firewall detectó esta dirección IP maliciosa, posteriormente el antivirus también generó o validó algún tipo de hash malicioso, pues comenzar a relacionar, ¿verdad? ¿Con base en qué? Con base en algo que ya nos está sucediendo. ¿Para qué? Para realizar un análisis y súper importante, pues que nosotros a su vez empecemos a generar ¿qué? Una respuesta de gestión de incidentes. Y ahora vamos a hacer un comparativo para entender un poco más. Como lo veníamos diciendo, nosotros hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, revisar alertas, revisar algo que ya me está pasando. ¿Sobre qué? Sobre mis dispositivos, que muy posiblemente en este caso son críticos, porque esos son los que nos atacan. Y allí debemos empezar a encontrar actores que ya han materializado alguno de esos incidentes que nos está afectando. Y posterior a ello, pues tenemos que empezar a tomar acciones correctivas. El threat hunting, ¿a qué se dedica? En este caso, el threat hunting no está de cierta manera revisando alertas, revisando algo que me está pasando. No. Aquí en este caso estamos buscando, estamos comenzando a analizar en un mundo desconocido qué está pasando. Estoy empezando a revisar mis logs, toda esa información, a ver qué está pasando en esos momentos en mi infraestructura. Y comienzo a identificar, muy posiblemente hay algo que ni siquiera me han alertado, de pronto hasta incluso una elevación de privilegios. Y de pronto ese usuario, ¿por qué le asignaron esos privilegios? Y por qué está haciendo ese tipo de modificaciones sin necesidad de que me haya llegado algún tipo de alerta. Ahí ya comienzo a analizar y muy posible a erradicar, ¿verdad? A cerrar esas brechas, muy posible antes de que se convierta en un incidente de seguridad o antes de que ese usuario aproveche esos privilegios para hacer algún tipo de acción que no debería ser haciendo. ¿Y a eso qué llamamos? Pues que el threat hunting en este caso es más proactiva en caso de la respuesta a incidentes, que ya es más reactiva. No está mal, pero estamos siendo reactivos y nosotros deberíamos ser más proactivos. Pero ¿por dónde debo empezar? De pronto para entender un poco mejor esto. Entonces, inicialmente yo debo empezar, ¿por qué? Entrenando a todos mis usuarios que la seguridad es muy importante. En ocasiones nosotros nos concentramos únicamente en lo que es productivo, para que de cierta manera me genere ganancias.
Pero ¿qué sucede si me ataca mi ambiente productivo? Pues yo voy a perder muy posiblemente mi reputación y voy a perder mucho dinero, en este caso que podrían ser mis ganancias, y pues ahí no va a ser, digamos que muy positivo mi core de negocio porque tal vez lo voy a perder. ¿Y a quién voy a entrenar? Pues voy a entrenar a mi equipo cazador. Pero en este caso, mi equipo cazador, ¿quién es? Mi equipo cazador no solamente tiene que ser de pronto el equipo de seguridad de la información, el equipo de seguridad informática, sino en este caso tienen que ser todos. Podría ser el administrador del firewall, que en este caso es quien conoce mejor sus registros y que puede saber qué es lo que está pasando dentro de él sin necesidad de que se lo alerte. ¿Qué es ese algo inusual que está sucediendo? Muy posiblemente también en este caso, el administrador de mis servidores, de mis Windows, mis servidores de bases de datos, todos esos administradores son importantes y son quienes deben hacer parte de mi grupo cazador. Ahora, también es muy importante, ¿cuándo? Porque pues nos podemos preguntar, bueno, listo, ¿cuándo yo debo empezar a hacer esta búsqueda en compañía de mi equipo cazador? Y yo podría decir en este caso que puede ser en cualquier momento. No tiene que ser en una fecha específica, no tiene que ser en un momento específico, como lo decimos acá, sino puede ser en cualquier momento. Yo diría hasta incluso cuando de cierta manera las cosas están en calma, ¿verdad? Cuando no está pasando nada es cuando yo tengo que empezar a revisar si realmente no está pasando nada a nivel interno en mi infraestructura. ¿Y qué debo empezar a revisar? Pues como lo veníamos mencionando anteriormente, todos los logs, todos esos registros de mis servidores. Debo empezar a escudriñar, a revisar qué está pasando allí. Si realmente todo lo que está ahí es lo que debería estar pasando y es un proceso normal acorde al core de mi negocio. Y súper importante, aquí, ¿cómo lo debo hacer? Lo debo hacer a través de microsegmentación. ¿Pero esto qué quiere decir? Aquí lo voy a mencionar, que yo puedo iniciar aquí por donde yo quiera. Yo puedo iniciar por mis dispositivos, como lo venimos mencionando, yo puedo arrancar por mis servidores críticos o puedo arrancar hasta incluso por mis procesos. Muy posiblemente, si hay un usuario que está haciendo la solicitud, ese usuario también es quien autoriza. Esto debería ser así o debería ser una persona diferente la que hace la solicitud y otra la que autoriza. O sobre todo mis usuarios, ¿no? En ocasiones, hasta incluso que también lo vamos a ver más adelante, yo no le presto de pronto atención a mis usuarios de archivo, pero son ellos quienes están manejando pues la información confidencial de mi empresa o en este caso del hospital. Entonces debo empezar a tener visibilidad de todo ello y puedo empezar pues por cualquiera de estos pilares a identificar esas posibles brechas de seguridad antes de que se materialicen y se conviertan en este caso en un incidente que pues sería grave para nosotros. Ahora, revisemos el tema de analizando los usuarios del área de archivo. Como lo decimos, tal vez no son unos usuarios críticos para nosotros, no son unos usuarios privilegiados, pero en este caso están obteniendo acceso a mi información sensible, ¿verdad? Entonces debo empezar a revisar a dónde están teniendo acceso y si realmente, si tienen ese acceso, qué tipo de acceso deberían tener. De pronto no a la modificación, de pronto lectura, pero debemos revisar ese alcance. También analizando los procesos de autorización, como lo mencionábamos, si un usuario hace la solicitud, ¿cuántos usuarios deberían autorizarlo? ¿Solamente un usuario? O tal vez también, aparte de pronto en este caso el FTI, también debería autorizarlo el jefe de seguridad de la información. Entonces debemos comenzar a analizar todos estos procesos. Analizando las aplicaciones, esto es muy importante también. Si yo tengo a nivel interno de mi organización definidas, digamos aquí una lista blanca de acceso a aplicaciones, porque hay usuarios que tienen privilegios para instalar otro tipo de aplicaciones y ejecutar muy posiblemente de pronto algún ransomware, como lo decíamos, o algún software malicioso o algún otro tipo de, digámoslo así, de software que podría ser una filtración de datos. Y allí es cuando nosotros debemos analizar los procesos de Windows, ¿verdad? ¿Qué se está ejecutando en mi infraestructura? Analizando a los usuarios de medicina, en este caso pueden ser unos usuarios, digamos, más privilegiados que los usuarios de archivos, y a qué aplicaciones tienen acceso, a qué procesos tienen acceso, a dónde están llegando. Entonces también debemos empezar a analizar eso. Y analizando el controlador de dominio, que es muy importante, pues porque básicamente allí es donde se centra todo, donde están todos mis usuarios, donde yo le puedo otorgar o de pronto, en este caso, delimitar los accesos como tal a estos usuarios.
Entonces, tener esa visibilidad es muy importante y es por donde nosotros podemos tomar estas acciones y empezar a qué, a buscar, a ser proactivos. Eso es muy importante. Ahora, es muy importante también hablar del tema de cazador o ser cazado. Nosotros, ¿cuál queremos ser? En este caso estamos poniendo el tema de cazador. Entonces, nosotros debemos empezar por hipótesis, empezar a suponer qué pasa si me sucede esto, no esperar a que me suceda. También tenemos muchos ejemplos de otras organizaciones que han sufrido diferentes ataques, brechas de seguridad. Entonces allí es donde nosotros debemos empezar a aplicar eso para corregir, si es que amerita el caso, a nivel interno de nuestra infraestructura. Empezar a hacer ese cazador, a buscar, hacer un análisis continuo, una búsqueda de todos esos registros de qué pasaría si esto me llega a suceder. Y posteriormente, entonces, empezar a detectar esas brechas de seguridad. ¿Cómo lo podemos hacer también? Pues a través del UABA, que es tema de Machine Learning, donde de cierta manera, como lo venimos mencionando anteriormente, nosotros comenzamos de cierta manera a analizar ese comportamiento de mis usuarios, de mis identidades, cómo se están comportando, a generar una línea, que esta línea, si algo se sale de ese comportamiento, de esa línea, pues nosotros de cierta manera comenzarlo a identificar. Si hay un usuario que hace de pronto la Mauricio, eliminación de un archivo al día, pues quedas eliminando tal vez 100 o 200 archivos y tal vez en un horario que no es habitual. Entonces, comenzar a hacer esa identificación. Y súper importante, si yo comienzo a identificar eso a nivel interno en mi infraestructura, pues comenzar a ¿qué? A remediar, a arreglar eso, ¿verdad? Y súper importante después de arreglar, pues seguir identificando esas brechas de seguridad, que es aquí donde nosotros comenzamos a identificar y hacer la remediación. Ahora, ¿cómo Mauricio, mejoramos entonces si en me la capa de escuchás, amenazas? Haciendo un no me escuchás. análisis de registro, como lo veníamos diciendo. Posteriormente, pues a comprobar teorías. Si bien es cierto que ha pasado, que le puede suceder a otras organizaciones, pues ¿qué sucede si eso me sucede a mí, como lo veníamos diciendo? Valga la redundancia. Leer todo el tema de noticias de seguridad. Los ciberdelincuentes se vienen actualizando y nosotros debemos ir siempre un paso adelante. Nosotros también nos tenemos que actualizar con mejores prácticas y controles preventivos y correctivos para que de cierta manera no nos lleguen a afectar nuestra organización. A través del Machine Learning, como lo veníamos diciendo, analizando todo tipo de comportamiento y súper importantísimo, pues mejorando el filtrado de datos. ¿Que ¿Cómo lo mejoramos? Pues de cierta manera es muy importante no llenarnos de eventos, sino empezarnos, como lo hablamos, la segmentación, a definir lo crítico para tener esa visibilidad de qué es lo que realmente me puede llegar a afectar. Ahora, hallazgos de un threat hunting. Aquí voy a ser un poco más específico también con un ejemplo. Supongamos, en este caso, para entender un poco mejor el contexto de un ataque que sucedió, que el usuario Diego asigna permisos, domain admin, al usuario Mauricio. En este caso, el usuario Mauricio puede ser el administrador de base de datos. Pero ¿qué hace Mauricio? De pronto Diego le asigna estos permisos para que haga alguna modificación en sus bases de datos, de pronto algún privilegio elevado que necesitaba, pero le asignaron pues domain admin que le da permisos mucho más altos, ¿verdad? Y Mauricio, ¿qué hace? Pues accede al controlador de dominio. En este caso no está haciendo sus acciones sobre las bases de datos, sino se está conectando directamente a uno de nuestros recursos críticos. ¿Para qué? Para posteriormente crear una cuenta operador, es decir, un usuario genérico, y también como lo podemos ver, en este caso, con privilegios domain admin. ¿Y qué hace el usuario operador? Pues se conecta, hace otro salto a un workstation. ¿Para instalar qué? Instalar TeamViewer, que sabemos que muy posiblemente este software no es autorizado por temas de seguridad. Y después, ¿qué hace el usuario o la cuenta operador? Aparte de instalar un software malicioso, hace un salto a un file server, donde muy posiblemente vamos a tener información confidencial. ¿Y qué hace la cuenta operador? Hace un copiado de este archivo del file server. Y después de haber copiado esta información, ¿qué sucede? El usuario Mauricio, pues sencillamente elimina la cuenta operador. Pero si nos damos cuenta, el usuario operador no ha cerrado sesión, es decir, sigue activo, puede seguir realizando acciones. Por eso, después el usuario Diego retira los permisos a Mauricio, pero la cuenta operador sigue sacando información, sigue filtrando estos datos. Como nos podemos dar cuenta, esto fue realizado en un horario nocturno. Aquí podemos ver de que el usuario Diego le Mauricio, está asignando muchos si privilegios me al usuario escuchás, Mauricio y el usuario Mauricio está de cierta manera aplicando estos permisos de una manera incorrecta
para generar un usuario genérico y posteriormente pues hacer una filtración de datos y todo esto transcurrió en 27 minutos. Aquí es donde nosotros debemos también, como lo venía diciendo, para ser un poco más específico, analizar ese comportamiento. ¿Por qué Mauricio se está conectando a un controlador de dominios es el de base de datos? Porque le están asignando unos permisos excesivos, porque un usuario operador está haciendo instalación de un software, ¿verdad? Eso es muy importante que debemos tener. Y aquí es donde podemos revisar la identificación, donde podemos ver de que hay unos insiders, en este caso puede ser hasta incluso también Diego Mauricio y el usuario operador que fue creado por Mauricio. Hay un abuso de privilegios, si bien es cierto que le asignan unos privilegios tal vez para hacer unas tareas determinadas, Mauricio los aprovechó para otro tipo de acciones. Una manipulación de archivos, porque como lo veníamos diciendo, pues el usuario operador pues comenzó a hacer la copia y a sacar esta información. Instalación de software no corporativo, después hasta incluso instalaron el TeamViewer para en otro momento, con esa cuenta operador que sigue activa, pues poder tomar control de otra manera. El tema de conexiones remotas no autorizadas, como lo veníamos viendo, y súper importante, que es crítico para nuestro negocio, pues la fuga de información. Debemos tener entonces esa visibilidad. Y con base en todo eso, pues nosotros, ¿qué debemos hacer? Uno, la identificación, como lo veníamos diciendo, el usuario de Diego, el usuario de Mauricio, el usuario operador, hubo un abuso de privilegios, como lo vemos diciendo, el tema de conexiones RDP, manipulación de archivos, instalación de software y fuga de información. Entonces ya tenemos la identificación. Pero posteriormente a eso, ¿cómo lo debemos remediar? Entonces lo vamos a remediar, inicialmente lo podemos hacer a través de soluciones tipo PAM, donde de cierta manera nosotros podemos otorgarle al usuario unos privilegios por determinado tiempo, no colocárselos durante un tiempo ilimitado. Si necesita esos accesos durante una hora, pues yo puedo otorgar esos accesos. Y súper importante, que yo le pueda asignar únicamente ese recurso o ese privilegio, no asignarle un domain admin que tal vez le pueda abrir muchas brechas de seguridad, sino únicamente le concedo acceso a ese recurso como tal o a esa instalación o a esa modificación a la cual necesito. Y posteriormente esto debe ser autorizado. No es que el usuario Diego le va a otorgar esos privilegios y ya para que se conecte o haga las instalaciones o las configuraciones que necesita, no, sino que esto debe ser autorizado por un administrador, ¿verdad? Y súper importante, pues también que va a tener que ser auditado. Este tema va a ser auditado tanto en tiempo real o hasta incluso va a quedar una grabación de todo lo que hizo Mauricio una vez le han compartido dichos accesos para pues tener el alcance de revisarlo en tiempo posterior, si hay una denegación de servicios, si hay algo inusual o si de pronto tenía un plan de trabajo en la noche y yo no puedo estar presente, pues en un tiempo posterior poderme sentar a revisar qué fue lo que hizo realmente Mauricio con esos privilegios que yo le he asignado a ese recurso durante un tiempo específico en mi red corporativa. O hasta incluso esto lo podemos tener monitoreado si el usuario está fuera de la organización y pues hace una conexión, de pronto alguno de los recursos, pues que lo haga a través de ¿qué? A través de estas herramientas tipo PAM. También a través de ¿qué? A través del Data Leak Prevention, donde nosotros vamos a identificar pues nuestros endpoints, ¿verdad? Eso es lo primero que podemos hacer y los vamos a tener identificados. Posteriormente vamos a poder categorizar la información. ¿Cuál es la información sensible? ¿Qué es lo que yo le voy a restringir a los usuarios que no puedan sacar? De pronto hasta incluso a través de correo electrónico. En muchas ocasiones nosotros decimos no le podemos restringir el acceso para que saque todo tipo de información porque de cierta manera tiene que enviar a entidades financieras que son externas a mi organización algún tipo de información, pero yo le puedo restringir si es un archivo sensible que no lo pueda sacar a determinados dominios, ¿verdad? Entonces comenzar a tener este control. Controlar la transferencia de datos, súper importante, si de pronto alguien quiere almacenar a través de una USB, a través de un disco externo, pues yo poder controlar esto, ¿verdad? Poder indicarle cuáles son esos dispositivos autorizados y cuáles no, y qué información va a poder sacar y qué información no. Súper importante, pues allí vamos a detener las amenazas internas, la filtración de datos, también lo vamos a poder tener, y también muy importante, pues en este caso nosotros vamos de cierta manera a responder, ¿verdad? Vamos a responder a algún tipo de alerta. Si de cierta manera algo está sucediendo, pues nosotros poder ejecutar hasta incluso algún tipo de script
si alguno de estos ciberdelincuentes o estos insiders llega a violar alguno de estos controles, pues que también se ejecute algún tipo de acción, ya sea correctiva o preventiva, según sea el caso y como yo lo quiera parametrizar. Ahora, a través del Machine Learning, que es muy importante. Porque es muy importante, aquí quiero hacer Mauricio, énfasis porque nos va a Mauricio, ayudar de cierta ¿me manera a escuchás? identificar nuestras amenazas Bueno, les pido internas. disculpas a todos que no me escucha. Mauricio, ¿ahí me escuchás? ¿Sí? ¿Te escucho? Estás súper pasadísimo de tiempo, trataba de hablarte hace un rato. Ah, Así que te quedan perfecto, ya voy a terminar. 30 segundos. Gracias. Perfecto. A descubrir nuestras cuentas comprometidas, ¿verdad? A exponer el abuso y mal abuso de mis privilegios y, súper importante, también me va a ayudar, de cierta manera, a identificar esa extracción de datos no autorizados. También colocar en una lista blanca y en una lista que no puedan, de cierta manera, ejecutar mis usuarios, pues ese software que de cierta manera no deberían estar ejecutando. Entonces, poderlos colocar también en una lista negra y que ellos no lo puedan hacer. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Ahí te estábamos buscando hace un ratito que estabas pasado, pero estuvo muy bien la presentación, así que gracias por tu aporte. Tenemos una pregunta de la audiencia. Les recuerdo a todos que desde el app, durante las presentaciones, pueden ir haciéndolas. Quien la escribió hace como 10, 15 minutos. Entonces aprovechen ese app para, si quieren que hagamos preguntas al conferencista al terminar la sesión. La pregunta, y tenés 30 segundos para responderla, dice si en Nicaragua tienen especialistas para implementar las herramientas presentadas y si tienen personal certificado en el país. Claro que sí. Digamos que Manasengen en este caso tiene las personas certificadas en Nicaragua para que ustedes nos puedan buscar, nos puedan contactar. También, de cierta manera, nos pueden escribir a nosotros. Nuestra página está pública en Internet, nos pueden encontrar como Manasengen y de igual manera entonces pues podemos prestarle todo tipo de servicio con base en las herramientas que yo les he presentado. Muy bien, te agradezco mucho tu participación en el Tech Day y gracias por acompañarnos el día de hoy.